de Informáticas organizado por la Facultad de Administración, Finanza e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo. Para mí es un gusto y un honor poder compartir con ustedes una investigación denominada Estudio de Competitividad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la provincia de Los Ríos. Este estudio de competitividad, esta investigación en sí responde a un proceso de estudio generado conjuntamente con varios estudiantes de nuestra universidad, lo cual conllevó a descubrir los intereses que tienen los estudiantes en tratar de conocer nuevos sectores productivos y a su vez también poder identificar cuáles son las realidades de nuestra provincia, ¿no? Donde está nuestra universidad. Por tal razón, se comenzó a realizar este estudio de competitividad de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Los Ríos. En este ámbito, quisiera comenzar con una frase que comúnmente nosotros escuchamos dentro de la lírica popular, la cual hace referencia a que yo no vivo de las personas, sino vivo de mi trabajo. Es una frase que siempre escuchamos nosotros desde el punto de vista de la lírica popular, ¿no? Y especialmente llegamos a escuchar este tipo de frase cuando estamos en época de campaña política, ¿no? Cuando la gente, algunos ponen interés, otros ponen totalmente desinterés a qué es lo que está pasando. Pero sin embargo, esta misma frase la podemos analizarlos desde algunos enfoques, ¿no? Desde los enfoques teóricos. Y para esto he tomado algunos enfoques teóricos básicos del siglo XV donde que se lo puede analizarlo desde un punto de vista ético, profesional y económico, vinculado también a lo que es la autosuficiencia y al mérito propio, ¿no? ¿Quién lo analizó esto? Lo analizó en su momento Max Weber en su investigación denominada La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? De la misma forma también analizó este tema, no de una forma directa, asimismo Adam Smith, cuando se enfocaba en las riquezas de las naciones, ¿no? Este análisis en torno al individualismo de las personas, es decir, que yo solamente vivo de mi trabajo y no vivo de las personas, pues en algún momento este pensamiento llegó a tener mucho peso, pero sin embargo, la historia nos está demostrando que en el mercado, en el mercado en sí, no solamente es la oferta, sino también existe la demanda. En el mercado no estamos solos. En algún momento nosotros somos ofertantes y en algún momento somos demandantes. ¿Sí? Por tal razón, ese individualismo que comenzó en el siglo XV y que hasta ahora ciertos sectores lo siguen poniendo en boga, la historia nos está demostrando que los distintos eventos que han ocurrido durante el proceso de evolución de la humanidad en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito comercial, nos han demostrado que todos necesitamos de todos. Es decir, si lo enfoco desde el punto de vista del mercado, como decía anteriormente, algún momento somos ofertantes y algún momento somos demandantes. En este ámbito, por tanto, no solamente debemos ver el mundo desde un punto de vista de la competencia, es decir, de ese individualismo, sino también debemos analizarlo desde el punto de vista de la competencia, es decir, de la colaboración. La competencia es buena. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ir mejorando constantemente, ¿sí? Pero a su vez también necesitamos la competencia, que es la colaboración, el apoyo entre todos. ¿Para qué? Para poder surgir, partiendo del hecho de que no todos tenemos las mismas oportunidades y a su vez también que todos dependemos de todos, porque el desarrollo y el crecimiento es de una forma integral, ¿sí? Y como todos ustedes conocen, la pobreza es contaminante y la riqueza también es contaminante. Por tal razón, no solamente nos debemos enfocarnos en la competencia, sino también en la competencia, en la colaboración. En este ámbito, ¿sí? En este ámbito, nosotros debemos también tomar en cuenta que la historia nos ha ido demostrando que los seres humanos para poder sobrevivir a lo largo de las distintas fases del ámbito económico, cuando hablamos de la época de la comunidad primitiva, del feudalismo, del capitalismo e incluso hasta del mismo socialismo, la gente ha necesitado la colaboración de todos. ¿Para qué? Para poder sobrevivir en las distintas actividades
que han existido, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito institucional e incluso en la actualidad en el ámbito ambiental. Hemos necesitado todos, ¿para qué? Para poder generar la sostenibilidad que actualmente hablamos. En este sentido, por tanto, se hace realce a la cooperación de las personas, que es importante estar organizados. ¿Con qué finalidad? Para poder satisfacer nuestras necesidades, para poder resolver los problemas comunes que tenemos las personas, para podernos apoyar mutuamente y de la misma forma para poder alcanzar objetivos sociales. ¿Cuáles son los objetivos sociales? Mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es otro objetivo social? Alcanzar un bienestar humano. En ese sentido, entonces surge con importancia la colaboración, ¿sí? La colaboración, surge la asociación, surge el cooperativismo. En este ámbito, por tanto, en este estudio, como anteriormente se dijo, se establece un análisis de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Los Ríos, un análisis de competitividad. Sin embargo, para poder enfocarnos en este estudio, se analizó primeramente una breve historia de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Y tenemos que estas primeras cooperativas de ahorro y crédito pues comienzan a surgir o a aparecer con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus asociados, ¿no? Las necesidades de las personas que de cierta forma eran desplazadas por no estar en una misma clase social alta, ¿no? Y estas aparecen inicialmente en 1844 en Inglaterra. Recordemos que para esa época nosotros vivíamos en un mundo de feudalismo, donde que dentro de la pirámide social primero estaba el rey, luego estaban los nobles, luego estaba la iglesia y al final estaba la plebe, ¿no? Obviamente la gente se miraba desplazada y no encontraba oportunidades para poder crecer, no tenía el capital suficiente para poder crecer, para dar ese salto del feudalismo al capitalismo. Entonces la gente necesitaba asociarse, ¿no? Asimismo, a nivel mundial también podemos nosotros decir que existe la OCU, que viene a ser la Organización Mundial de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la cual está orientada a generar procesos de capacitación y la generación de metodologías, las mismas que permite a las cooperativas de ahorro y crédito ir teniendo un mejoramiento continuo. En el Ecuador, específicamente en nuestro país, el año 2015, perdón, en el Ecuador, en los años 1900, aparece por primera vez el sistema de cooperativas, dando lugar en este caso a que la gente tienda a asociarse con un fin común, ¿no? Y de la misma forma, en nuestro país, en el año 2015, se establece asimismo el primer catastro de cooperativas. Tómese en cuenta que para el año 2011 se estableció la primera normativa de la misma forma, a través de la cual se establece la Ley de Economía Popular y Solidaria con la finalidad de tratar de normar las cooperativas existentes en nuestro país. Pero, ¿qué nos llevó a nosotros a establecer este tipo de análisis en consideración de la cantidad de cooperativas existentes en el Ecuador? Todos hemos sido testigos en los distintos medios de comunicación, sean estos digitales o en algunos medios de comunicación como puede ser la televisión, entre otros, de mirar constantemente que existe quiebras de algunas cooperativas de ahorro y crédito. Hemos podido apreciar algunas imágenes como las que les estoy presentando, ¿no? Que quiebran algunas cooperativas de ahorro y crédito que posiblemente creíamos nosotros que son bastante fuertes y ahí ubicamos nuestros ahorros, ¿no? Los ahorros de nuestras familias, ¿no? Pero sin embargo nos hemos visto con esas noticias que están quebrando y posiblemente a lo mejor hemos sido parte de ese lamentable suceso, ¿no? ¿Eso a qué nos ha conllevado? ¿A qué nos conlleva la quiebra de las cooperativas de ahorro y crédito? Si lo analizamos desde el punto de vista monetario, cuando quiebran las cooperativas de ahorro y crédito, eso significa que se está estancando el dinero, que está desapareciendo el dinero. Y en sí, ¿eso a qué conlleva? A que pierda velocidad del dinero. Y cuando pierde velocidad del dinero, significa que el número de transacciones que se va a hacerse entre el proceso productivo, la compra, la venta, ha disminuido. En sí, entonces, ¿eso cuál es el efecto? El efecto es que cada quiebra de las cooperativas que se van dando en el país es que tienda a caer la inversión,
a caer la producción porque sin inversión no hay producción y sin producción tiende a caer el empleo. Todo ese proceso, cuando tiende a caer el empleo, de la misma forma se ve afectado el comercio, la oferta de productos, ¿verdad? Y obviamente, si no hay comercio, no hay empleo, no hay producción, no hay inversión, tampoco hay seguridad, ¿sí? Y aquí podemos, por ejemplo, citar una frase de Bastiat. Bastiat decía, donde entra el comercio no entran las balas, ¿no? Y ahora nosotros, ¿qué podemos ver en nuestro país que está sucediendo, ¿no? Vemos que hay bastante violencia, todo lo contrario a lo que decía Bastiat, ¿no? Que donde entra el comercio no entra. Y aquí estamos nosotros analizando que tenemos una realidad bastante fuerte, ¿no? De la misma forma, como les comentaba anteriormente, la oferta se ve afectada. ¿Por qué se ve afectada la oferta? Porque no hay producción. El hecho de no haber producción, tampoco no hay quien demande. ¿Por qué no hay demanda? Porque las personas perdieron sus ahorros, perdieron su dinero, ¿sí? Todo eso ¿a qué nos conlleva? Nos conlleva a nosotros a generar pobreza. Y como todos ustedes saben, la pobreza es contaminante, genera círculos, en este caso viciosos. Mi pobreza les contamina a ustedes, ¿sí? Y todo esto termina generando o afectando al bienestar humano. Eh, Estos problemas generados, ¿por qué razón? Por lo que les había mencionado anteriormente, cuando comienzan a quebrar las instituciones financieras, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa a todos. En algún momento, creo que todos, cuando nos preguntamos qué hacemos en este mundo, para qué estamos en este mundo, la razón de estar y vivir en este mundo es para ser felices. Y parte de esa felicidad está vinculado con el bienestar humano. Y el bienestar humano, obviamente, está vinculado con mitigar la pobreza que podemos tener, ¿no? Y obviamente ese mismo bienestar humano está vinculado con el poder disponer de los recursos necesarios para poder invertir, para poder producir. Pero cuando nosotros confiamos nuestro dinero a algunas instituciones financieras y estas tienden a quebrar, pues obviamente lo que nos sucede son efectos catastróficos, ¿no? En este mismo ámbito, yo les decía anteriormente sobre las cooperativas de ahorro y crédito en nuestro país, ¿no? En este mismo ámbito tomemos en cuenta lo siguiente. Históricamente, se dice que ha existido más de 1.200 cooperativas de ahorro y crédito en nuestro país. Pero también les comentaba a ustedes que a partir del año 2015 se estableció el catastro de cooperativas, donde que en algunos datos tenemos 946, en otros datos tenemos 950 cooperativas que han existido en nuestro país. Y a partir de ese catastro se fue segmentando las cooperativas, segmento uno, segmento 2, segmento 3, segmento 4 y segmento 5. Cabe destacar que hasta la actualidad, sí, aproximadamente tenemos 426 cooperativas, las cuales unas están activas, otras están en proceso de liquidación y todas estas cooperativas pertenecen al segmento uno, aquellas que tienen un capital mayor a los 80 millones. Luego tengo el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4 y el segmento 5. Destacándose que las cooperativas que se encuentran en el primero y en el segundo segmento, desde el punto de vista técnico, serían las más fuertes, ¿no? ¿Por qué digo esto desde el punto de vista técnico? Porque técnicamente son las que más capital tienen, pero también debemos recordar que existen fuertes problemas de institucionalidad en las cooperativas. ¿Cuáles son los problemas de institucionalidad? Que no existen los controles tanto internos como externos, lo suficientemente fuertes, lo suficientemente eficientes. ¿Para qué? Para poder establecer un control de qué es lo que sucede en cada cooperativa, para poder incluso evitar que en algún momento se mal utilice los fondos o se los redistribuya de forma incorrecta en los estados financieros de la empresa o que se mal use dichos fondos, ¿no? O a su vez también incluso se puede llegar a los extremos de que sean maquillados los estados financieros, tomando en cuenta que algunas cooperativas que han quebrado, como la imagen que en este momento estoy mostrando, se han encontrado en el segmento 2, lo cual, ¿qué nos quiere decir? Que desde el punto de vista técnico, como les decía, si está en el segmento 2 significa que son muy fuertes, pero sin embargo, de la noche a la mañana han quebrado. ¿Esto qué nos da a entender entonces? Que los estados financieros posiblemente estuvieron maquillados y a lo mejor no se estuvo dando un buen uso de los recursos, ¿no? En este ámbito, partiendo de este contexto que les acabo de dar a conocer,
Este estudio tuvo como objetivo diagnosticar la competitividad de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Los Ríos. ¿Para qué? Para poder identificar la situación real ante la competencia local, nacional, por cada uno de los segmentos, ¿no? Para lo cual, ¿qué fue lo primero que se hizo? Buscamos fundamentar este estudio conjuntamente con todos los estudiantes que se hizo esta investigación. ¿De qué se trató esta fundamentación? En entender las distintas metodologías que nos permitan a nosotros analizar el sistema financiero cooperativo. Lo siguiente, posteriormente, a poder entender el punto de vista teórico, fue estructurar un catastro financiero que nos entrega la misma SEPS, ¿no? La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y posteriormente evaluar cada una de las cooperativas existentes dentro de la provincia de Los Ríos. Para lo cual se estableció varios análisis, ¿no? Y se llegó de cierta forma a establecer dos metodologías, las cuales pudiéramos considerarlas para poder realizar este estudio de competitividad. Se tomó en cuenta la metodología Camel y la metodología Perlas, ¿sí? Y para ello se analizó cinco criterios. El criterio del tipo de institución, el enfoque, la profundidad, la internacionalidad y la flexibilidad. Cuando analizamos cada uno de estos criterios, ¿sí? Por ejemplo, tomando en cuenta el tipo de institución, la metodología Camel está más enfocada en lo que son bancos, pero sin embargo, la metodología Perlas está más enfocada en lo que son cooperativas de ahorro y crédito. De la misma forma, el enfoque está vinculado en lo que es la regulación y la supervisión, mientras que la metodología Perlas en la gestión interna y la mejora continua. En conclusión, ¿a qué nos llevó esto? Que la metodología que nosotros vamos a utilizar para poder establecer el análisis de la competitividad de las cooperativas de ahorro y crédito va a ser el método Perlas. Este método Perlas, ¿qué es lo que analiza? Esta metodología Perlas considera 6 tipos de parámetros, ¿sí? El índice de protección, la estructura financiera institucional, la calidad de los activos, las tasas de rendimiento y costos, la liquidez institucional y el indicador de señales de crecimiento. Cabe destacar que cada uno de los indicadores que acabo de decir está compuesto por diversos tipos de razones matemáticas o razones financieras, los cuales establecen correlaciones entre los activos, los pasivos y las cuentas del estado de pérdidas y ganancias. ¿Esto hacia dónde nos conlleva? Nos conlleva a nosotros a poder establecer indicadores los cuales permitan conocer la situación la situación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito. Posteriormente a esto, se estableció un catastro. Dentro de esos catastros se llegó a determinar algunos resultados, ¿no? Claro que para poder establecer esta investigación se tomó varios enfoques metodológicos y metodologías, ¿no? Metodologías tanto no empíricas como el mismo análisis Perlas, en lo cual a su vez nos permitió a nosotros establecer análisis tanto cualitativos como cuantitativos para ir valorando la situación de cada institución. Es así, por ejemplo, que en la provincia de Los Ríos nosotros tenemos en la actualidad 7 cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran activas. Y como ustedes pueden visualizar, la más fuerte de las cooperativas de ahorro y crédito es la cooperativa de ahorro y crédito San Antonio, la cual se encuentra en el cantón Montalvo, está en el segmento 2 y cabe destacar que es una de las más antiguas que existe en la provincia de Los Ríos, por no decir que es una de las primeras que existe en la provincia de Los Ríos. A su vez, también tenemos otras cooperativas que están en el segmento 3, como es la Cooperativa de Ahorro y Crédito 13 de Abril, que es de Ventanas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Metrópolis, que es de Quinsaloma, de Quevedo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Agropecuarios, y en el segmento 5 podemos decir que está la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mocache Limitada, es decir, en el último segmento, ¿no? Como ustedes a su vez también pueden visualizar, no tenemos ninguna cooperativa de la capital de provincia, en este caso de Babahoyo, que se encuentre actualmente activa. De la misma forma, dentro de este análisis se pudo identificar que han quebrado 14 cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí?
entre las cuales se puede mencionar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Limitada, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vinces Limitada, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Universidad Técnica de Babahoyo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pueblo Viejo, que están en liquidación, entre otras cooperativas que ustedes ahí pueden visualizar. En sí han quebrado 14 cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de Los Ríos, ¿no? Eh, lo cual obviamente, como yo les mencionaba anteriormente, la quiebra de cada una de estas cooperativas, pues obviamente genera contracciones económicas, es decir, retrasa el proceso productivo, retrasa la inversión y las personas quienes son socios de esas cooperativas pues se ven afectados. Asimismo, podemos decir en este ámbito también que tenemos 7 cooperativas activas, 14 que están extintas y una cooperativa que se encuentra en este momento en liquidación, como es la cooperativa El Cafetal. Dentro de esto, cuando se estableció el análisis Perlas, posteriormente a la correlación de los estados financieros, de las cuentas que tenemos en cada uno de los estados financieros, tanto del balance general como del estado de pérdidas y ganancias, se pudo establecer varios índices, lo cual nos llevó a nosotros a generar algunos resultados por cada uno de los factores del análisis Perlas, ¿no? En torno al índice de protección podemos decir que es negativo. Sí, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que no existen los suficientes fondos para poder cubrir las obligaciones de los socios con la institución. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de cooperativas de ahorro y crédito tienen problemas con la cartera vencida, ¿no? Y algo que no solamente sucede en las cooperativas de la provincia de Los Ríos, sino también a nivel nacional, ¿no? Y la cartera vencida, esta tiende a crecer. Y obviamente al tender esta cartera vencida a crecer, la protección que tiene para poder responder, es decir, la liquidez que tiene la cooperativa para poder responder ante las obligaciones que tiene con los socios, pues se ve afectada. En torno a la estructura financiera institucional, podemos decir que es ineficiente. ¿Qué significa esta ineficiencia? Que no existe una correcta distribución de los bienes que tiene la empresa, de cada uno de sus activos, ¿no? No existe una correcta distribución. Que algunas de estas instituciones financieras tienen activos improductivos. Recordemos que las cooperativas de ahorro y crédito con dinero hacen dinero, pero hay cooperativas de ahorro y crédito que han invertido su dinero en otras cosas, lo cual estanca el dinero y, no y evita que se dé mayor velocidad del mismo, ¿no? Como decía anteriormente, con dinero hacen dinero, pero si tienen activos improductivos, lo que está generando es que se detenga la circulación del dinero. Entonces ahí podemos decir que existe una estructura financiera institucional ineficiente. De la misma forma, cuando se analiza la calidad de los activos, se llega nuevamente a concluir a través del análisis de las razones financieras que existe activos improductivos, ¿no? Y al haber activos improductivos, esto no le sirve a la empresa para poder apalanquearse, ¿sí? Para poder, en este caso, tener mejores condiciones financieras. El éxito de una institución financiera es que la mayor parte de su riqueza dentro del proceso de la distribución de sus activos se encuentre dentro del activo corriente. Pero sin embargo, muchas de las cooperativas tienen parte de sus activos en los activos no corrientes u otras cooperativas tienen un exceso de pasivos. Cuando se analiza también la tasa de rendimientos y costos, se puede identificar que no se está produciendo los suficientes ingresos. ¿Pero por qué no se producen los suficientes ingresos? Porque lo que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Porque el índice de protección es negativo, porque existe una estructura financiera ineficiente, porque hay una mala calidad de activos. Es decir, no hay dinero para poder, en este caso, ofrecer a las personas. Recordemos algo, las cooperativas, las instituciones financieras, lo que ofrecen su producto es dinero. Entonces deben tener dinero para poder ofrecer a las personas. Pero si no hay la suficiente liquidez, pues obviamente el ingreso que van a tener o el rendimiento que van a tener va a ser ineficiente, ¿no? Y a su vez también la liquidez institucional es ineficiente. ¿Producto de qué? Producto de que no existe la suficiente, en este caso,
la suficiente liquidez, el manejo adecuado, ¿no? Por otro lado, tenemos el indicador de señales de crecimiento. Este indicador de señales de crecimiento, de cierta forma, ha mostrado una estabilidad. ¿A qué se refiere esta estabilidad? Que las cooperativas pueden tener una tendencia a crecer, pero es producto de que tenemos una economía dolarizada y al tener una economía dolarizada, el dólar no tiende a tener una inflación elevada en nuestro país por el hecho de que nosotros no lo emitimos, es decir, tenemos una inflación controlada. Por tanto, las oportunidades de crecimiento son muy amplias. De la misma forma, se ha llegado a algunas conclusiones que en la última década la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Los Ríos han quebrado. ¿Productos de qué? De la misma recesión económica que hemos tenido en nuestro país, esto ha conllevado que algunas cooperativas de ahorro y crédito tienen que quebrar. Al haber la recesión económica, ¿qué significa? Que la cartera vencida se ha incrementado. Al incrementarse la cartera vencida, esta llega a ser cartera incobrable y por tanto algunas cooperativas, como no pueden recuperar, pues han tendido a quebrar. Otras cooperativas también porque han quebrado por factores internos, vinculados a qué? A la falta de control en torno a índices como la liquidez, la solvencia y la rentabilidad. Esta falta de control interno, en conjunto con la mala institucionalidad que tenemos en el sistema cooperativo nacional, lo cual podemos decir nosotros que incluso es un problema a nivel nacional desde la misma Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿no? Razón por la cual en la actualidad incluso se busca implementar o se está implementando ya la ley de integridad pública, en la cual buscan hacer que las cooperativas algunas cooperativas pasen a formar parte de o pasen a ser bancos, ¿no? Debido a que existe una débil institucionalidad en el sistema cooperativo de ahorro y crédito, entre otros factores, ¿no? De la misma forma, también en la provincia de Los Ríos también es fundamental, hay un problema bastante fuerte, que no existe la competencia, ¿no? A lo mejor existe competencia, pero no hay competencia. Es decir, es necesario fortalecer la colaboración, generar encadenamientos productivos, generar clúster, generar cooperativas, con la finalidad de que cada uno de los pequeños sectores productivos pueda asociarse y con la finalidad de que entre todos puedan colaborarse, ¿no? Yo decía en un inicio, que si bien es importante la competencia, también es importante la competencia. El mundo nos ha demostrado que necesitamos de los tanto de competencia como de competencia. ¿Con qué finalidad? De tratar de generar, en este caso, los sectores más débiles, tratar de unirse, de colaborar para poder, en este caso, producir lo que conocemos nosotros dentro de esto como el mismo desarrollo endógeno, ¿no? Parte de este desarrollo endógeno es la generación de cooperativas, con la finalidad de que cada uno de los sectores productivos pueda surgir, ¿no? A su vez, también las instituciones financieras del segmento 4 de la provincia de Los Ríos nos muestran a nosotros una leve fortaleza en sus indicadores, ¿sí? Vinculados tanto a su liquidez y a su solvencia. Pero, como en algún momento lo dije, la cartera vencida tiene una tendencia a crecer. Y eso son una de las falencias que existe en las cooperativas de ahorro y crédito, lamentablemente por falta de controles internos o por falta de instrumentos que permitan mejorar la calidad de este tipo de control. Asimismo, como una conclusión final, puedo decir que más del 60% de los recursos de las cooperativas de ahorro y crédito pertenece a los pasivos, lo cual es un resultado negativo, ¿no? Y del apalancamiento. Es decir, cooperativas tienen más deudas que recursos propios. Y en este sentido, eso les impide poder seguir creciendo y a su vez también les va a impedirles poder dar un buen servicio a sus socios, ¿no? A sus asociados. Les agradezco mucho por el tiempo de su atención prestada hacia mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabián Fonseca, por esta valiosa presentación sobre el estudio de competitividad de las cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de Los Ríos. Pues nos ha brindado un análisis detallado que nos ayuda a comprender los retos y oportunidades que enfrentan estas situaciones en el contexto regional. Tenemos preguntas. La primera pregunta dice:
Si bien es cierto, las cooperativas pertenecen al sector popular y solidario, ¿cómo puede afectar la ley de integridad pública en donde las instituciones se pueden transformar en bancos, ventajas y desventajas? Bueno, partamos de lo siguiente. El sistema financiero en nuestro país está dividido en dos partes, ¿no? Los bancos que pertenecen a la Superintendencia de Bancos son controlados por ellos y las cooperativas de ahorro y crédito que pertenecen a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. A su vez también recordemos algo. Las cooperativas de ahorro y crédito representan el 20% del total del sistema financiero, ¿sí? De la misma forma, también esta ley de integridad pública, lo que a nosotros nos permite visualizar y nos permite entender hasta el momento es que está totalmente incompleta. ¿Por qué razón? Porque se ha creado la ley, pero no se ha creado la política pública del cómo se va a ejecutar. En consideración de que, por ejemplo, se estima que las cooperativas que se encuentran en el segmento uno tiendan a formar parte de la superintendencia de bancos, que serían aproximadamente entre unas 100 y 80 cooperativas que se encuentran en el segmento uno. Ahora, para esto, recordemos lo siguiente. En nuestro país, está prohibido los préstamos vinculados. Y cuando usted es socio de una cooperativa, usted se hace los préstamos en su misma cooperativa porque usted es socio. Pero, por ejemplo, si pasara una cooperativa a un banco, no está todavía claro en la ley, no hay la política pública, qué va a pasar con usted, porque usted ya dejaría de ser socio posiblemente y tendría que ser accionista. Y a lo mejor no podría hacerse usted un préstamo en su misma cooperativa.